Hola de nuevo, familia. ¿Cómo están esos ánimos? Espero que de maravilla. Y como ya saben, aquí estamos una vez más para hablar de lo que más nos gusta, el universo de las novelas turcas. Hoy vamos a profundizar un poco más en ese tema que nos tiene a todos con el corazón latiendo a mil, la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque esto va a estar bueno. En el vídeo anterior, les dimos un pantallazo general sobre los rumores y la química innegable entre estos dos bombones turcos. Pero hoy vamos a desmenuzar la historia con más detalle, analizando cada pista, cada declaración, cada gesto que alimentó las especulaciones de los fans. Vamos a convertirnos en detectives del amor turco. Como les dije al principio, Erkenci fue un fenómeno. La historia de Sanem Can, con sus idas y venidas, sus enredos y su amor apasionado, conquistó a millones de personas en todo el mundo. Pero más allá de la trama, lo que realmente cautivó al público fue la conexión entre los actores principales. Can Yaman y Demet Özdemir tenían una química que traspasaba la pantalla, una complicidad que se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada roce. Y claro, la pregunta era inevitable, ¿era todo actuación, o había algo más? ¿Realmente estos dos actores estaban enamorados en la vida real, tal como lo estaban sus personajes? Para entender mejor la situación, debemos remontarnos a los inicios de la serie. Erkenci se estrenó en 2018 y, desde el primer momento, causó sensación. La historia era fresca, divertida y romántica, con unos personajes principales que enganchaban desde el primer episodio. Pero más allá del guión, la chispa entre Can y Demet era innegable. Los fans, como buenos observadores, no tardaron en notar la conexión especial entre los actores. En las escenas, la forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, la ternura que desprendían, todo indicaba que había algo más que una simple relación laboral. Pero además de las escenas, los fans también prestaron atención a los eventos de promoción de la serie, a las entrevistas, a las fotos y vídeos que se filtraban del rodaje. Y en todos ellos se podía ver la complicidad entre Can y Demet. Se les veía riendo juntos, bromeando, apoyándose mutuamente. Se les veía, en definitiva, como dos personas que se sentían muy cómodas y a gusto en la compañía del otro. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de rumores y especulaciones. Los fans crearon montajes, hicieron vídeos, analizaron cada gesto, cada palabra, cada mirada. Las teorías sobre una posible relación entre Can y Demet se multiplicaron, y la pregunta ¿estarán juntos?, se convirtió en el mantra de los seguidores de Erkenci. ¿Pero qué pruebas concretas existían? ¿Qué elementos concretos nos permitían afirmar que Can Yaman sentía algo por Demet Özdemir? Aquí es donde entramos en el terreno de las suposiciones y las interpretaciones. No existen pruebas irrefutables, pero sí hay una serie de indicios que, en conjunto, sugieren que Can sí sentía algo más que amistad por su compañera de reparto. Uno de los indicios más importantes es la cercanía y complicidad que existía entre ellos. Como ya hemos mencionado, la química entre Can y Demet era evidente tanto en pantalla como fuera de ella. Se les veía siempre juntos, apoyándose mutuamente, compartiendo risas y confidencias. Esta cercanía, que iba más allá de lo profesional, fue interpretada por muchos como una señal de que había una conexión más profunda entre ambos. Otro indicio importante son las declaraciones de personas cercanas al rodaje. Aunque no hay testimonios directos que confirmen una relación romántica, sí existen algunas insinuaciones y rumores que sugieren que Can estaba interesado en Demet. Se habla de un flechazo, de una atracción innegable, de intentos de acercamiento por parte de Can. Por supuesto, estas declaraciones son difíciles de verificar y podrían ser simples especulaciones o exageraciones. Sin embargo, el hecho de que existan, sumado a la cercanía y complicidad que existía entre los actores, alimentó aún más los rumores sobre una posible relación. Además de la cercanía y las declaraciones, también hay algunos detalles que, aunque pequeños, podrían ser interpretados como señales de interés. Se sabe que Can Yaman es una persona detallista y romántica. Durante el rodaje se dice que le hacía pequeños regalos a Demet, que le dedicaba mensajes especiales, que se preocupaba por ella. Estos detalles, que podrían ser simplemente gestos de amistad, fueron interpretados por muchos como una muestra de interés romántico. Por otro lado, es importante analizar las declaraciones de los propios actores. ¿Qué decían Can y Demet sobre su relación? ¿Confirmaban, negaban o evitaban hablar del tema?
Can Yaman, como ya mencionamos, nunca llegó a confirmar ni a negar explícitamente sus sentimientos por Demet. Sin embargo, en algunas entrevistas, sí dejó entrever que la admiraba y que disfrutaba mucho trabajando con ella. Habló sobre la importancia de la química entre los actores, sobre la complicidad que se necesita para que una historia de amor funcione, y sobre la buena relación que tenía con Demet. Estas declaraciones, aunque no confirman una relación romántica, sí sugieren que Can sentía algo especial por su compañera de reparto. Su admiración, su respeto y su comodidad en su compañía eran evidentes. Demet Özdemir, por su parte, siempre se mostró más cauta. A menudo evitaba hablar de su vida privada, y se limitaba a destacar el buen ambiente de trabajo y la profesionalidad de Can. Sin embargo, en algunas ocasiones, sí se le escapó alguna que otra sonrisa cómplice, que dejaba entrever que al menos existía una buena relación. Sus declaraciones eran más reservadas, pero también dejaban entrever que existía una buena conexión entre ambos. Siempre destacaba el buen ambiente de trabajo y la profesionalidad de Can, pero sin entrar en detalles sobre su vida privada. Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, es muy común que los actores mantengan una buena relación, tanto dentro como fuera del plató. La convivencia durante largas jornadas de rodaje genera lazos de amistad y complicidad. Pero en el caso de Can y Demet, la conexión iba más allá de una simple amistad. La química era innegable y los rumores sobre una posible relación eran constantes. Después de que Erkenzicus finalizara, los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet fueron disminuyendo. Cada uno siguió su camino profesional, y ambos encontraron el amor en otras personas. Can Yaman mantuvo una relación mediática con la presentadora italiana Diletta Leotta, mientras que Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Estas relaciones, aunque no duraron para siempre, fueron una clara señal de que ambos actores estaban buscando el amor en otros lugares. Sin embargo, la chispa entre Can y Demet sigue encendida en la memoria de los fans. A pesar del tiempo transcurrido, los seguidores de Erkenzicus siguen soñando con verlos juntos algún día. Y quién sabe, tal vez en algún momento la vida los vuelva a cruzar. El mundo da muchas vueltas. En conclusión, ¿quería Can Yaman estar con Demet Özdemir en la vida real? La respuesta, como les decía, es incierta. No tenemos pruebas contundentes que lo confirmen al 100%. Pero lo que sí sabemos es que la química entre ellos era innegable, que los rumores fueron constantes, y que al menos durante un tiempo, la posibilidad estuvo presente. Lo que sí podemos afirmar es que independientemente de lo que pasara entre ellos en la vida real, su trabajo juntos en Erkenzicus es inolvidable. Nos regalaron una historia de amor maravillosa, llena de risas, de emoción, y de momentos inolvidables. Y eso, al final, es lo que importa. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo el mundo de las novelas turcas puede generar pasión y especulación. La química entre los actores, los rumores, las declaraciones, los detalles, todo contribuye a crear una narrativa que va más allá de la ficción. Es importante recordar que los actores son personas reales, con sus propias vidas, sentimientos y emociones. Aunque los veamos en la pantalla como personajes, detrás de cada actuación hay una persona. Y en el caso de Can y Demet, la conexión entre ellos fue tan fuerte que traspasó la pantalla y generó una conexión especial con el público. Hoy en día, ambos actores han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Can Yaman continúa cosechando éxitos en el mundo de la actuación, y Demet Özdemir sigue demostrando su talento y carisma en cada proyecto que emprende. A pesar de que el tiempo ha pasado, la llama de Erkenzicus sigue encendida en el corazón de los fans. La serie sigue siendo un éxito, y la historia de Can y Sanem sigue emocionando a miles de personas en todo el mundo. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué les pareció la historia? ¿Ustedes también creían que había algo más entre ellos? Cuéntenme en los comentarios, me encanta leerlos. Compartan sus opiniones, sus teorías, todo lo que quieran. ¿Creen que la química que mostraron fue real o fue solo parte del trabajo actoral? Los leo. Recuerden que este es un espacio para conversar, para compartir, y para disfrutar de la magia de las novelas turcas. Y hablando de disfrutar, si les gustó este vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda mucho.
Y como siempre los espero en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más sorpresas del mundo de las novelas turcas. Un abrazo enorme y nos vemos pronto. Chao, chao. Y recuerden, la magia de las novelas turcas siempre está presente. Hasta la próxima.